Si estás pensando en estudiar en el Reino Unido, pero cuando ves los precios de ciudades como Londres o incluso Manchester, sientes que el costo de vida es demasiado alto, este video te va a interesar muchísimo. Porque hay una ciudad universitaria en el norte de Inglaterra que cada vez atrae a más estudiantes internacionales y que tiene una combinación muy interesante: universidades reconocidas, excelente calidad de vida y un costo de vida más accesible que muchas otras ciudades del Reino Unido. Estoy hablando de Newcastle. En este video te voy a explicar cuánto cuesta realmente vivir en Newcastle como estudiante internacional. Vamos a hablar del costo del alojamiento, las zonas donde viven los estudiantes, cuánto cuesta la comida, el transporte, el ocio y todos los gastos que normalmente vas a tener cada mes. Y quédate hasta el final porque te voy a mostrar cuánto dinero necesitas realmente al mes para vivir como estudiante en esta ciudad. Primero entendamos por qué Newcastle se ha convertido en una ciudad tan popular entre estudiantes internacionales. Newcastle es considerada una de las ciudades universitarias más importantes del norte de Inglaterra y tiene una comunidad estudiantil enorme. La ciudad combina historia, arquitectura, cultura y una vida estudiantil muy activa. Pero además tiene algo que muchos estudiantes valoran muchísimo cuando eligen destino: el costo de vida suele ser más bajo que en ciudades como Londres, Oxford o incluso Manchester. Mientras vivir como estudiante en Londres puede costar fácilmente entre $2.200 y $3.000 al mes, en Newcastle muchos estudiantes internacionales logran vivir con un presupuesto aproximado entre $1.000 y $1.600 mensuales, dependiendo de su estilo de vida. Esto hace que Newcastle sea una opción muy interesante para quienes quieren estudiar en el Reino Unido pero buscan controlar mejor sus gastos mientras estudian. Ahora hablemos del gasto más importante para cualquier estudiante internacional: el alojamiento. La vivienda siempre representa el gasto más grande cuando alguien decide estudiar en el extranjero. En Newcastle existen tres opciones principales que utilizan los estudiantes. La primera son las residencias universitarias, que normalmente están cerca del campus e incluyen servicios como electricidad, calefacción, agua e internet. El costo promedio de una residencia universitaria en Newcastle suele estar aproximadamente entre $750 y $1.300 al mes, dependiendo del tipo de habitación y la ubicación dentro de la ciudad. La ventaja de esta opción es que todo está incluido y además te permite conocer estudiantes de diferentes países. La desventaja es que puede ser un poco más caro que compartir vivienda con otros estudiantes. La segunda opción, que es la más común entre estudiantes internacionales después del primer semestre, es compartir casa o departamento con otros estudiantes. En Newcastle compartir vivienda puede costar aproximadamente entre $450 y $850 al mes dependiendo de la zona. A este precio normalmente debes sumar los servicios como electricidad, gas e internet, que pueden representar entre $60 y $140 adicionales por persona. La tercera opción son las residencias privadas para estudiantes, que en el Reino Unido son bastante comunes. Estas residencias suelen ser modernas e incluyen espacios de estudio, gimnasio, áreas sociales y seguridad. El costo puede variar bastante dependiendo del tipo de habitación, pero normalmente se encuentra entre $600 y $1.200 al mes. Muchos estudiantes prefieren esta opción porque combina comodidad con un ambiente estudiantil muy internacional. Ahora hablemos de las zonas donde viven los estudiantes porque la ubicación puede cambiar bastante tu presupuesto mensual. En Newcastle existen zonas económicas donde viven muchos estudiantes, especialmente áreas como Heaton o Sheffield. En estas zonas es bastante común encontrar habitaciones compartidas desde aproximadamente $450 a $650 al mes y suelen ser zonas muy populares entre estudiantes porque están relativamente cerca de las universidades. Luego existen zonas de precio promedio que muchos estudiantes consideran el equilibrio perfecto entre precio y ubicación. Algunas de estas zonas son Hesmond o Sandyford. Estas áreas tienen muchas cafeterías, restaurantes, supermercados y una vida estudiantil bastante activa. Los alquileres en esta zona suelen estar entre $650 y $900 mensuales dependiendo del tipo de vivienda. También existen zonas más caras dentro de la ciudad como el centro de Newcastle o el área cercana al Quayside. Estas zonas son muy atractivas porque están cerca de restaurantes, bares, oficinas y muchas atracciones de la ciudad. Sin embargo, los alquileres pueden subir entre $900 y $1.300 al mes dependiendo del tipo de departamento. La ventaja es que puedes caminar prácticamente a cualquier lugar de la ciudad. Ahora hablemos de alimentación, que es el segundo gasto más importante para un estudiante internacional. Si cocinas la mayor parte del tiempo, el gasto mensual en comida puede estar aproximadamente entre $220 y $450 al mes dependiendo de tus hábitos.
Muchos estudiantes compran en supermercados económicos como Aldi o Lidl porque tienen precios bastante bajos y buena calidad. También existen supermercados como Tesco, Sainsbury's o Morrisons, que son muy comunes en todo el Reino Unido. Si decides comer fuera de vez en cuando, una comida económica puede costar entre 10 y 15 dólares. Si vas a un restaurante un poco mejor, el precio puede estar entre 20 y 30 dólares por persona. Y si sales con amigos a un pub durante el fin de semana, puedes gastar entre 30 y 50 dólares en una noche. Otro gasto importante es el transporte. Newcastle tiene un sistema de transporte bastante eficiente que incluye autobuses y el famoso metro de Newcastle, que conecta diferentes zonas de la ciudad y es muy utilizado por estudiantes. El gasto mensual en transporte suele estar aproximadamente entre 30 y 90 dólares dependiendo de la frecuencia con la que utilices el sistema. Muchos estudiantes también utilizan bicicleta o simplemente caminan porque Newcastle es una ciudad relativamente compacta. Además, existen descuentos especiales para estudiantes que pueden reducir bastante el costo del transporte público si compras pases mensuales o anuales. También es importante considerar otros gastos recurrentes que muchas veces no se toman en cuenta cuando alguien planea estudiar en el extranjero. Un plan de teléfono móvil puede costar entre 20 y 60 dólares al mes dependiendo del operador y la cantidad de datos. El material de estudio puede representar entre 30 y 60 dólares mensuales dependiendo del programa académico. Otro gasto importante es el ocio y entretenimiento. Newcastle es famosa por su vida nocturna y por tener una de las escenas sociales más activas entre ciudades universitarias del Reino Unido. Muchos estudiantes destinan entre 80 y 200 dólares al mes para entretenimiento dependiendo de su estilo de vida. Este presupuesto puede incluir cine, salidas con amigos, conciertos o eventos deportivos. Ahora hablemos de las universidades más reconocidas de Newcastle. La primera es Newcastle University, una universidad del Grupo Russell, que es el grupo de universidades más prestigiosas del Reino Unido. Esta universidad destaca especialmente en áreas como medicina, arquitectura, ingeniería y ciencias. La segunda es Northumbria University, una universidad muy conocida por programas en negocios, diseño, ingeniería, arquitectura y ciencias sociales. Tiene una comunidad internacional bastante grande y muchos estudiantes de diferentes partes del mundo. La tercera institución relevante es Newcastle College, que ofrece programas técnicos, vocacionales y cursos profesionales en diferentes áreas. Esta institución también recibe muchos estudiantes internacionales cada año. Ahora hagamos un presupuesto mensual realista para un estudiante internacional en Newcastle. Si compartes vivienda, puedes gastar entre 600 y 900 dólares en alojamiento. En comida entre 250 y 450 dólares al mes dependiendo de tus hábitos. En transporte entre 30 y 90 dólares. Y en teléfono e internet aproximadamente entre 20 y 60 dólares. Si a eso le sumamos ocio y gastos personales que pueden estar entre 100 y 200 dólares al mes, el presupuesto total mensual puede situarse aproximadamente entre 1000 y 1600 dólares. Esto convierte a Newcastle en una de las ciudades más accesibles para estudiar en el Reino Unido comparada con muchas otras ciudades universitarias. Antes de terminar, quiero darte algunos consejos importantes si estás pensando estudiar en Newcastle. El primero es compartir vivienda con otros estudiantes porque esto puede reducir significativamente tu gasto de alojamiento. El segundo consejo es comprar en supermercados económicos como Aldi o Lidl para reducir el gasto en comida. Otro consejo importante es intentar vivir cerca de tu universidad porque eso puede ayudarte a ahorrar bastante dinero en transporte. También es recomendable aprovechar los descuentos para estudiantes que existen en el Reino Unido porque muchas tiendas, restaurantes y servicios ofrecen precios especiales para estudiantes. Newcastle no solo es una ciudad relativamente económica para vivir, también es una ciudad con mucha historia, con arquitectura impresionante, con una comunidad estudiantil enorme y con una de las mejores vidas sociales entre ciudades universitarias del Reino Unido. Por eso cada año miles de estudiantes internacionales la eligen como destino para estudiar. Si te interesa estudiar en el Reino Unido o en otros destinos del mundo, sígueme para más contenido sobre estudiar en el extranjero. Y ahora dime algo en los comentarios, si tuvieras que elegir una ciudad para estudiar en el Reino Unido, ¿preferirías Newcastle, Liverpool, Manchester o Londres? Te leo en los comentarios.